Bien, entonces, para el checkpoint 2, como les decía, vamos a comenzar viendo nuestro diagrama de clases, el que vimos la clase pasada, un poco más completo. Em, para Cinemar, obviamente, teníamos nuestras películas. Estas películas pueden tener un tipo en particular, ¿no? Un formato, un idioma, si es que está subtitulado o no esa película, ¿no? Y una clasificación, ¿no? Con un identificador y una descripción de esa clasificación, ¿no? O sea, qué contenido aparece en las películas de dicha clasificación. Apta para todo público, +7, +12, +16, etcétera, ¿no? Las clasificaciones. Teníamos luego, por supuesto, eh, esa película se da en una sesión, o sea, hay funciones para cada película. No es la idea de reproducir una única película todo el tiempo, sino que va a haber sesiones que pueden darse en diferente momento, en diferentes salas. Justamente eso es lo que vemos aquí a través de estas relaciones. Un segundo, vamos a ver aquí. Vemos que una sesión se puede dar para una película en concreto, esa es la relación que vemos aquí, y por supuesto, una sesión o una función se da en alguna sala en concreto, o sea, en un espacio físico en particular. Por eso vemos que este atributo sala es del tipo sala, ¿no? O sea, valga la redundancia, ¿no? Que el atributo se llame como la clase. Em, pero bueno, justamente así referenciamos esta otra clase de aquí. Decimos que hay una relación entre ellas. em, una sesión se da en una sala. La sala tiene un número en concreto, un formato específico, o sea, esa sala se puede reproducir en 2D, 3D, etcétera, ¿no? Lo que permite ese cine, depende de los recursos que posea. Y por supuesto tiene una capacidad máxima, no puede haber, no van a poder ingresar más de esa cantidad de personas, o no hay más butacas que las que figuran con esta capacidad. Obviamente hay un límite físico. Y bueno, por supuesto, la sala, vamos a ver que la sala cuenta con butacas, entonces para eso utilizamos esta clase de butaca. Cada butaca tiene una fila asociada, o sea, hay una altura a la que se encuentra la butaca y tiene un número asignado, ¿no? Cada fila tiene una cierta cantidad de butacas y bueno, los numeramos con un entero. Y bueno, una butaca, hemos utilizado un estado específico reservado para decir si la butaca está reservada o no. Es un atributo booleano simplemente. O sea, al momento de que hagamos una reserva, vamos a ver que este atributo debería cambiar. Y bueno, por último, obviamente, una butaca tiene asociado una sala, ¿no? O sea, estos asientos se disponen en alguna sala en concreto. Y en principio ese valor no debería cambiar. Quizás por alguna razón quieren modificar una sala, entonces podrían mover una butaca del lugar. Quizás está rota, hay que quitarla. Entonces, este atributo nos permite justamente referenciar eso. Está en una sala, podría desaparecer de esa sala si es necesario. Justamente por eso es un atributo, ¿no? Em, disculpen, y bueno, luego, por supuesto, importantísimo, tenemos nuestras reservas. Una reserva básicamente va a funcionar como un comprobante. Podemos generar documentos físicos a partir de esta clase, ¿no? Una reserva se da en alguna butaca en concreto, por tanto, sabemos que una butaca contiene varios atributos, ¿no? Ya los nombramos hace un momento, entonces simplemente hacemos una relación entre estas dos clases. Una reserva se da en una butaca específica, o parte de la reserva es una butaca, ¿no? Es uno de los elementos que componen la reserva. Por supuesto, también una reserva se da para un usuario. Disculpen, voy a mover un poco. eh, un segundo, voy a mover un poco esto. Ahí está. Ahí está, bueno. Entonces, una reserva se da para un usuario en concreto, es quien pide esa reserva. Ese usuario debería estar registrado en nuestro sistema. em, y bueno, un usuario, esto es algo típico, ¿no? Un usuario tiene un nombre, un apellido, un email, fecha de nacimiento, que lo pusimos bajo un tipo de dato date, un DNI, etcétera, ¿no? Podría tener más o menos características, depende cómo hayan establecido ustedes eso. Depende qué consideren necesario registrar al momento de hacer estas clases, ¿no? Y bueno, para la reserva vemos que
también, por supuesto, se establece para una sesión en específico, ¿no? O sea, nosotros no reservamos, no creamos una reserva para una película específica, sino para una función específica. O sea, el momento en el que se reproduce esa película en alguna sala, en algún momento específico, ¿no? En alguna fecha, en algún criterio de tiempo. Em, y bueno, por supuesto, esa reserva va a tener un precio asociado, va a tener un medio de pago asociado, que en mi caso yo elegí tarjeta de crédito, pueden haber gestionado más de uno. Yo quise dejar el diagrama un poco más corto, ¿no? Un poco más simple para, disculpen, un poco más sencillo para explicarlo, así que trabajo con un solo medio de pago, podría haber más. Em, y bueno, por supuesto, una reserva puede tener un descuento asociado. Recordemos en la problemática que vimos, si un usuario si un usuario visita 6 veces el cine, ¿no? O sea, tiene reservas en los últimos 3 meses para este cine, para Cinemark, se le puede aplicar un descuento dependiendo del día en el que esté. Entonces, dado que el descuento varía, o sea, el porcentaje de ese descuento varía según el día, establecí, como es un dato complejo, es un poco más simple que solo un valor entero, un valor flotante, yo creé una clase asociada también. O sea, tengo una clase de descuento donde administro cuál es el porcentaje de ese descuento y qué día se da ese descuento. Entonces, así sé que cada día de la semana, que el día simplemente utiliza un tipo de dato string, podría ser un tipo de dato date, un timestamp, depende de ustedes. Pero la idea simplemente es que mediante esta tablita yo voy a, disculpen, mediante esta clase yo voy a gestionar justamente esa tabla de descuentos, ¿no? Eh, por eso vemos esa relación con la reserva. Y bueno, por último, no menos importante, tenemos un tipo de dato date que es el día, podría ser otra vez algo más complejo que solo date, podría ser un timestamp, o sea, podríamos tener eh, año, mes, día, hora, minutos, segundos, etcétera, lo que lo que consideren necesario, el momento específico en el que yo realice esa reserva. Entonces, en general, con todo este diagrama de clases, con todo este modelo que yo he establecido, debería poder trabajar, debería poder gestionar mi sistema, ¿no? Debería poder gestionar a Cinemark. Pero obviamente, todos estos datos que vemos aquí, el, disculpen, el nombre de usuario, el apellido de esos usuarios, los emails, las fechas de nacimiento, los DNIs, y así todos los datos que contienen cada uno de de una de estas clases, em, yo voy a necesitar guardar un registro de ellos, ¿no? O sea, no me sirve tener datos volátiles si yo quiero saber, si yo quiero gestionar a los usuarios. O sea, debería tener eh, guardados esos datos porque deberían ser datos persistentes, ¿no? Necesito conocer a un usuario y no necesito hacer consultas todos los días de quién sos, cuál es tu nombre, tu DNI, no necesito hacer esas consultas continuamente. Una vez que lo hacen, o sea, mientras lo hagan una única vez, mientras se registren todo esto una única vez, yo debería poder asociar alguna identificación que tenga este usuario, su número de ID, un número específico, un valor concreto que permita referenciar a ese usuario, su correo quizás, o su DNI, y de esa manera yo gestionar y saber todo lo que tiene asociado su usuario. ¿Qué reservas hizo? ¿Qué tarjeta de crédito tiene su usuario? ¿Se le aplicó algún descuento en alguna de sus reservas? ¿Qué películas vio? Todo eso lo puedo saber porque, como vemos, todas las clases de este sistema están interrelacionadas. Yo voy a poder realizar esas consultas justamente. Em, pero obviamente esos datos van a tener que estar almacenados en algún lugar. Y esa es la idea del Checkpoint 2, que vamos a trabajar justamente con base de datos, y para eso vamos a tener que crear una base de datos asociada a este sistema. Em, este diagramita otra vez ya lo tienen, yo lo subí, está aquí en el módulo 6, se llama cine.jpg, es una imagen, si quieren lo subo en otro formato, no hay problema, por ahí quieren un PDF o algún otro tipo de extensión para ese documento, ¿no? Como prefieran. Pero bueno, disculpen, voy a cerrar esto. Vamos a ir desde cero.
Muy bien. Entonces, tengo una conexión, simplemente, esto ya lo vimos en su momento, base de datos. Ingreso con un usuario. Ahí está. Listo. Entonces, como ven, no tengo, he borrado las bases de datos relacionadas con Cinemar y con Supermark para trabajarlas desde cero hoy, pero poder mostrar algo de ambas. Pero bueno, si no, comenzamos solo con Supermark. Pero obviamente, en su momento vimos cómo crear tablas. Disculpen, voy a hacer zoom por si acaso alguien no puede verlo. Ahí está. Bien. Entonces, lógicamente, lo primero que voy a hacer para gestionar a Cinemar es crear, create, database, crear una base de datos que me permita trabajar con ese sistema. Lógicamente le voy a poner de nombre Cinemar, podría ser, recuerden que esto es indistinto, ¿no? Luego los ven con minúsculas a todos aquí, así que es irrelevante, pero bueno. Y bueno, adicionalmente voy a decir character set UTF-8 MB3, ahí está. Y bueno, con esto simplemente digo que eh, Cinemar va a aceptar, o sea, los datos almacenados en esa base de datos, ¿no? La redundancia, eh, van a ser de este formato, o sea, que admiten acentos, diéresis, algunos tipos de puntuación específica que no estaría en otro tipo de, en otro tipo de idiomas, ¿no? En Unicode clásicamente o en el lenguaje anglosajón. Eh, Ejecuto esta sentencia, ya lo vimos en su momento, cómo crear una base de datos, actualizo y bueno, aquí está Cinemar, ¿no? Me voy a hacer foco, en Cinemar, simplemente, ejecuto de vuelta y estoy parado aquí. Como vemos no hay tablas, esta pestaña está vacía, es lógico, solamente creé la base de datos. Ahora voy a tener que crear las tablas, eh, con los conjuntos que permiten trabajar con esa base de datos, ¿no? Entonces, denme un segundo. Em, para hacer esto, pueden trabajar directamente con Eclipse o, en mi caso, que lo considero un poco más práctico, ya que tengo mi diagrama de clases, no necesito ir continuamente a, a mi código como tal, ¿no? Entonces yo puedo partir desde aquí. Otra vez, disculpen la calidad, voy a tratar de subirlo en un poquito mejor de calidad, no me había dado cuenta cuando lo subí, pero bueno. Eh, entonces, puedo comenzar con cualquier tabla, en realidad es un poco indistinto. Las relaciones las puedo establecer nada más comenzar o las puedo ir estableciendo en el camino, ya vamos a ver. Pero bueno, no sé con qué prefieren que comience, algo que les parezca fundamental, ¿con qué comenzarían ustedes? Les pregunto, ¿no? Yo tengo cierto criterio para hacerlo, pero por ahí hay alguna duda. Bueno, nadie quiere Por proponer la nada. clase más, por la clase más pesada tendríamos que comentar. Eh, es una buena alternativa. Si quieren, comenzamos por ahí, trabajamos desde película. Yo lo que prefiero, con lo que prefiero comenzar Ah, es con livianito. con la clase que es menos dependiente. ¿A qué me refiero? Una película tiene, por ejemplo, dos atributos que son dependientes de otra clase, ¿no? O sea, para yo definir completamente a película como tabla en mi base de datos, yo voy a tener que establecer una relación, un tipo de asociación mediante una clave foránea con clasificación y con tipo de película. Es decir, voy a tener que crear en algún punto la tabla de clasificación y la tabla de película. Yo no puedo establecer esa relación si no las he creado antes. Puedo dejar la tabla sin relacionar, o sea, sin estas conexiones que vemos, y luego añadirlas. Así que en realidad se puede hacer en cualquier sentido. Yo, por
para que no sea tan engorroso, prefiero comenzar con justamente las clases que están al final de estos eslabones, ¿no? Las clases que serían parte, las clases partes de las agregaciones. Pero otra vez, cualquier sentido está bien. Se los voy a mostrar en ambos sentidos. Voy a comenzar, voy a crear tipo película, entonces, luego película, y luego vamos a ver que era necesario tener esta clase para establecer una de las relaciones. Entonces, vamos con esto. Perdón, me paro aquí. Tipo película. Entonces, lógicamente, estoy diciendo, voy a necesitar en algún momento guardar datos para esta clase, o sea, voy a necesitar eh, hacer una consulta a mi base de datos para tener ese formato, idioma y, bueno, el estado subtitulado, ¿no? Entonces, tendré que crear create table, eh, tipo película, disculpen, ahí está. Y bueno, esto ya es un estándar, ¿no? Abro paréntesis, el nombre de la tabla, abro paréntesis y voy a ir nombrando cada uno de los atributos que tiene esta tabla, ¿no? Va a tener un formato, un atributo formato, y debo decir cuál es el dominio y las restricciones de ese formato. O sea, es un string en Java. Recuerden, esto es en Java, pero en las bases de datos relacionales, en SQL en particular, en MySQL, no tenemos el tipo de dato string como tal. Bueno, hay uno asociado, no parecido, pero uno convencional que para limitar mucho más esto y que les va a permitir organizar mejor los recursos es utilizar un varchar, ¿no? Que este lo hemos visto en su momento. Varchar es una secuencia de caracteres. ¿De qué tipo van a ser esos caracteres? De el conjunto, disculpen, del eh, character set UTF-8 MB3. Que si recuerdan, esta fue la aclaración que hice al crear la base de datos. O sea, eh, todos los caracteres que pertenezcan a este atributo formato van a ser de este tipo. O pueden ser de este tipo. Y bueno, entonces digo, varchar, ¿de qué tamaño suele ser el formato? Si recuerdan, formato hacía referencia a 2D, 3D. Eran los únicos dos que tenía Cinemar, pero en algún día podría crecer un poco más y tener, por ejemplo, el 4DX, otro tipo de formato, ¿no? Entonces, para sintetizar, yo podría decir, en vez de tener dos únicos caracteres, ¿no? El número y la letra asociada al formato, podríamos tener tres y bueno, ya me libero para un futuro, como prefieran, ¿no? Si no va a modificarse eso, si únicamente Cinemar va a trabajar con 2D y 3D para siempre, esto les alcanza. Así que esto trabajenlo como quieran. Yo pondría 3 por si en el futuro añade una sala Cinemar que tenga mejores recursos, ¿no? Una sala premium, una sala quizás más costosa que permita ver películas en otro formato. Idioma va a ser otro. Recuerden siempre separando por comas cada atributo en una base de datos. Ahora atributo idioma. Idioma lógicamente también es un varchar, es una cadena de caracteres también. Y bueno, los idiomas más convencionales, castellano, bueno, supongo pueden poner el idioma o el audio latino, ¿no? Eh, Dos formatos diferentes, ¿no? Depende de dónde doblen las películas. Inglés, lo más lógico, quizás podría haber otro. Entonces, en general, ¿cuántos? Disculpen, castellano. Entonces, como ven, podrían definir cuál es el conjunto de caracteres o el string, la cadena más larga, ¿no? Y decir así, establecer el tamaño máximo, ¿no? 3 6 9 10. Y bueno, para este son 5 6 11 12.
podrían decir, por ejemplo, lo que prefieran, ¿no? O pueden establecer un estándar, decir, como 20, me sobran quizá algunos espacios, pero también lo tengo en cuenta por si traen una película en un idioma diferente. Si solo van a tener esos idiomas y, bueno, quizás inglés, ¿no? Inglés tiene muy poco, son 6 caracteres nada más, así que no haría falta, ¿no? Entonces con 12, si tienen un poco más, perfecto, como prefieran. Y bueno, subtitulada, el último atributo, ¿no? Subtitulada es un booleano. Y bueno, en, bueno, justamente este tipo de dato no lo vimos en su momento al hacerlo, pero también existe, ¿no? Boolean. Simplemente decimos disculpen, ¿está subtitulada o no está subtitulada? Es un estado, ¿no? Entonces con esto ya tendríamos nuestra tabla, ya tendríamos un equivalente. Obviamente no necesitamos asociar los comportamientos getter y setter a cada uno de los atributos, porque esto es dentro de la clase, ¿no? Dentro de nuestro programa en, en Java. Entonces, eh, esto es una base de datos, utiliza otro lenguaje SQL, y no es necesario definir esos comportamientos ahora. Yo solamente necesito los datos que tiene esa tabla, que tiene esa entidad o disculpen, ese objeto que estoy tratando de modelar, ¿no? Esa clase que veíamos hace un momento. Entonces, con esto, obviamente ya tenemos lo suficiente, pero hay que recordar algunos criterios de base de datos. Si recuerdan, había algo primordial que debía tener toda tabla. ¿Cómo identifico yo a, a una tupla o una fila de esta tabla, no? O sea, ¿cómo identifico a cada tipo de película? Debe haber algún valor o algún conjunto de valores que me permite identificar a eso. Les pregunto ahora, esto es una pregunta porque es un concepto que vimos en su momento y deberían recordarlo. ¿Cómo se llama esa restricción? ¿Cómo se llama ese conjunto de valores? Eh, Ese sería el atributo, es una restricción. Bueno, si no lo recuerdan, simplemente les refresco la memoria. Esa restricción es la clave primaria. Estoy diciendo, por ejemplo, al hacer esto, estoy diciendo el formato debería ser único para, para cualquiera sean las filas, debería haber solo uno de esos atributos, uno de esos formatos, y yo identificar así a cualquier película. Y sabemos que esto no es verdad. ¿Por qué? Me explico. El tipo de una película podría ser, por ejemplo, 2D, en inglés, y que eh, lógicamente esté subtitulada, ¿no? Que esto sea verdadero. Esto conformaría una tupla, una fila de la tabla tipo de película, ¿no? Entonces, esto obviamente no me alcanza a mí para referenciar, para definir todos los tipos de tablas. ¿Por qué? Porque yo dije que el formato es clave primaria. ¿Y qué pasa si yo tengo, por ejemplo, una película en castellano, sin subtítulos y en 2D? Si recuerdan, había algunos criterios que teníamos que mantener para que esa clave primaria fuera congruente, ¿no? Para que no hubiera problemas luego con la integridad de la entidad y con la integridad referencial. Entonces decíamos, la clave primaria, ese valor para cada una de las filas debería ser único, ¿no? O sea,
Si esta es una fila de la tabla, debería ser único este valor clave primario. Entonces, el formato no se puede repetir en una fila, ¿no? Entonces yo no puedo, básicamente no puedo tener dos filas con la misma clave primaria. Si quiero mantener la integridad de la entidad, ¿no? Entonces, si yo tengo esto, si yo tengo dos filas así, dos tipos de películas de esta manera, estoy rompiendo con esa regla, ¿no? Para la clave primaria. Entonces, justamente, eh, yo podría tener, por ejemplo, estos casos y no podría volver a repetir nunca 2D. Entonces, ¿qué es fundamental que vamos a necesitar? Que eso sí lo respondieron hace un momento. Yo voy a necesitar un atributo para la base de datos que no se encuentra aquí en el diagrama de clases. Porque dentro de Java me es innecesario quizás tomar en cuenta ese ID. No lo requiero o por alguna razón no, simplemente no lo quiero consultar. Entonces, ¿cómo yo voy a eh, trabajar ahora? ¿Cómo yo voy a trabajar con ese atributo desde la base de datos? Simplemente lo añado al momento de crear esa tabla o la modifico si ya la he creado o no. Lo voy a llamar ID. Ese ID va a ser un número entero, va a ser autoincremental, autoincrement, y obviamente va a ser clave primaria. Entonces, básicamente añadí un atributo más, añadí una columna a la tabla y ahora voy a tener un valor numérico y así, por ejemplo, puedo tener dos tipos de película con el mismo formato, porque el formato ya no es mi clave primaria, lo es mi ID. Entonces, esto es lo que yo en su momento, cuando estábamos creando las tablas del diagrama, disculpen, cuando estamos creando las clases del diagrama que vemos aquí, yo les estaba diciendo algo que suele ser útil para la mayoría de las entidades que representamos, ¿no? Las reservas, las salas, las butacas, las películas, los usuarios, los tipos de películas, incluso cualquiera sean ellos, algo que es muy útil es tener un ID asociado en esas entidades. Porque yo lo decía justamente por esto, porque al momento de crear una tabla podría llegar a tener este problema y lógicamente sin el ID yo no puedo tener estas dos filas, porque el único atributo que es justamente que tengo como clave primaria me evita representar algo de la realidad, ¿no? Limita el modelo que yo tengo. Entonces ahí no podría tener eh, varios tipos de películas que sean 2D. Todos estarían todos englobados dentro de una única fila. Añadiendo el ID me libero de eso. Puedo tener tantas filas que tengan el formato 2D como yo quiera. Entonces, por ejemplo, tendría, bueno, lógicamente, false, ¿no? Por ejemplo. Entonces, como ven, ahora hay más posibilidades. Puedo poner 2D las veces que a mí se me antoje. Y sé que no va a haber problema con la integridad de la entidad porque ese ID es autoincremental, entonces cada vez que inserte una nueva fila, se va a generar uno nuevo, uno diferente, eh, y obviamente por eso asocio la clave primaria. Adicionalmente, lo que podemos hacer es decir que sea no nulo, si acaso para evitar que lo salten como tal, y bueno, por supuesto que sea único, ¿no? Entonces así también evitamos repeticiones. Podrían decir que sea un entero sin signo, diciendo unsigned, como prefieran, ¿no? Pero en realidad, poniendo simplemente autoincremental, de hecho unsigned va antes de not null. Ahí está. Sí. Profe, una consulta, la clase queda grabada, ¿no? O sea, por ejemplo, termina la clase y ¿cuándo la subirían? Quiero saber porque tengo que ir a terminar un trabajo práctico de la universidad y para después verlo, digamos. Yo las voy a subir ahora. Estuve haciendo espacio. Me había quedado sin espacio en Drive porque estaba almacenando las grabaciones de otras comisiones que estaba supliendo un profe la semana pasada, pero bueno,
Ya me liberé, así que las van a tener, no sé, quizás 30, 40 minutos después de terminar la clase. Ah, bien, muchas gracias, profe. Bueno, era solo eso. Entonces, otra vez puede ser, pueden poner todas las restricciones que necesiten. En realidad, para mí, con que sea autoincremental, ya me es más que suficiente. La manera en la que yo lo voy a gestionar a mi base de datos, con esto me alcanza. Entonces, ejecuto, simplemente creo mi tabla tipo de película. Si actualizo acá, vamos a ver que en tablas aparece esa tabla, ¿no? Tenemos ID, que es lo que hemos dicho, formato, idioma y lógicamente que está subtitulada. Entonces ya tengo la tabla que necesito. En algún momento, cuando creemos nuestro servicio, ¿no? Habrá un administrador que creará los formatos necesarios, ¿no? Por ejemplo, las películas que tienen van a tener formato 2D, van a estar en inglés, por ejemplo, y van a tener, y bueno, si están en este formato deberían estar eh, subtituladas. En algún otro momento tendremos otro formato diferente, 3D, en en este idioma y que no se encuentren subtituladas. Y así, lógicamente, otra vez yo puedo seguir añadiendo todos los formatos que considere necesarios. Como ven, hay varios formatos, podría tener más. Depende cuántos idiomas quiera gestionar para las películas. Depende si las subtitulo a todos y depende, lógicamente, qué formato quiero para ellas, ¿no? O sea, puedo tener todos los tipos de película que necesite. ¿Se entiende esta tabla un poco mejor? Bien, recuerden que esto lo tienen que implementar, ¿no? Si hay dudas, por favor, deténganme y consúltenlo, ¿no? Bien, Ezequiel, ahí nos dice una alternativa que implementó, disculpen. Ezequiel básicamente lo que dijo para el tipo de la película, para establecer tipo de película entre, recuerden, depende cómo sea una película, si es 2D o si es 3D, no se puede reproducir en cualquier sala. La sala tiene que ser apta también para reproducir ese tipo de película. Y Ezequiel utilizó eh, un atributo booleano también dentro de la sala y lo que hizo es que se llame is 3D, ¿no? O sea, es 3D. Básicamente, si ese atributo es verdadero o es falso, nos determina si es 3D o 2D, ¿no? Que lógicamente cumple con los requisitos que nos había pedido Cinemark, que era gestionar esos dos únicos formatos. Bueno, continúo entonces. Al igual que la tabla que vemos aquí, con clasificación va a pasar algo similar. Yo voy a tener que crear esa tabla, ¿no? Clasificación. ¿Qué va a pasar? Yo necesito un identificador. Habíamos dicho el identificador disculpen, el identificador de la clasificación nos dice si es apta para todo público. Disculpen, es ATP. Ejemplo, 16, 12, son 18, etcétera, ¿no? Todas las clasificaciones de las películas. Y obviamente tenemos también una descripción para la misma. Descripción, que la descripción básicamente nos decía qué es lo que aparece en esa película, ¿no? ¿Por qué es que existe esa clasificación? ¿Qué contenido vamos a ver? Eh, Violencia, algo de terror, em, no sé, muerte, por ejemplo, etcétera, ¿no? Depende de lo que ocurre en la misma, pero así dividimos una clasificación de otra. La descripción, lógicamente, como es un contenido un poco más largo, ¿no? Puede tener 20 caracteres. Si quieren establecer una descripción más larga, pongan 30, da un poco igual. El identificador no es muy largo, como vieron. TP 18,
bueno, 5 como máximo, no van a tener más que esto. SAM 16, etcétera, ¿no? Entonces, en mi caso, yo voy a establecer como máximo es tamaño 5, porque sé que no hay clasificaciones que van más allá de eso. Entonces, otra vez, identificador, descripción. Ahora, ¿qué ocurre? Aquí también tengo que definir clave primaria. Igual que como hicimos con tipo de película, en clasificación también es necesario definir un valor que identifique a cada tupla de manera única. Ejemplo, película, como vimos hace un rato, yo sé que este tipo de película, yo sé que una película tiene formato 2D, idioma inglés y está subtitulado, o sea, este valor es verdadero, si me dicen, si me dan el ID1, porque hace referencia, identifica a esta fila de manera unívoca, ¿no? Entonces, lo mismo tendría que pasar en clasificación. Entonces, lo bueno de esta tabla, lo bueno de clasificación, es que sabemos que el identificador es único, ¿no? O sea, no es posible que existan dos filas que tengan SAM16, por ejemplo, ¿no? O sea, no hay dos filas que tengan este mismo identificador, porque hay una única clasificación SAM16. No es posible que tengan esa discordancia, ¿no? Entonces, perfectamente, este identificador podría ser clave primaria, lógicamente deberíamos decir que sea no nulo, y con esto ya tenemos toda la referencia, ¿no? Esto funciona perfectamente, lo pueden hacer así. Yo, por costumbre más que nada, porque lo considero más sencillo, y porque al momento de hacer las búsquedas también me va a ser más simple, lo que yo voy a hacer es, igual que con tipo de película, clasificación va a tener un ID, cada fila va a tener un ID, que va a ser un entero, autoincremental y clave primaria. Para que yo no tenga que llevar un control de que me ingresen un valor de ese ID que sea nulo, o que me ingresen un ID que ya figure en alguna fila, ¿no? O sea, que intenten ingresar una clave primaria repetida, eso no va a ocurrir. Entonces, esto es mucho más sencillo para mí al momento de trabajar, ¿no? Entonces ejecuto, como vemos, vuelvo a actualizar aquí el esquema. Vamos a tener, perdón, abrí el mismo esquema. Vamos a tener esa tabla. ID, identificador, descripción, ¿no? Ejemplo, ATP, ID1, descripción. Todo el público puede ver esta película. Bueno, es una descripción bastante completa. Entonces, lógicamente todavía no he guardado, por cierto. Como ven, ingresé para mostrarles el ejemplo, pero no he aplicado los cambios, todavía no agregué ningún dato a las filas, después lo podría hacer. Pero bueno, seguimos con lo mismo, ¿no? Simplemente esto. Y ahora sí, vamos a ver la parte que seguramente van a tener dudas cuando creen ustedes su base de datos, que es la parte de la relación. Eh, película es algo más complejo que esta clase película. Asociar una tabla a ella en nuestra base de datos es un poco más complejo porque película tiene dos atributos que pertenecen a otra clase, ¿no? O básicamente en base de datos vamos a ver que la tabla película está relacionada o tiene dos claves externas, dos claves foráneas, que pertenecen a una clasificación y otra a tipo de película. Entonces la creación es diferente, ¿no? Vamos a tener película, dos puntos, disculpen, y bueno, voy a ver los atributos. A ver, tenemos el nombre de la película. El nombre. Tener un varchar. ¿Qué longitud máxima le pongo a este nombre? Bueno, hay películas con nombres muy largos, depende en realidad. Así que yo le voy a poner 100 caracteres. Podría necesitar menos, quizás me estoy excediendo otras veces. No quiero que ingresen algo que
que necesite más de esto. Por eso, por ejemplo, no quiero que ingresen algo que necesite más de 80 y quedarme corto, ¿no? Pongo 100, creo que va a servir para casi cualquier película. Si no me alcanza, entonces yo deberé modificar mi base de datos, ¿no? Y poner un tamaño máximo más grande. Alterar esta tabla. Sinopsis. Pueden utilizar un varchar, pueden utilizar otro tipo de dato. En este caso voy a poner 255. Esto también es un estándar. Twitter, por ejemplo, para cuando ustedes graban un tweet, establecía esto como máximo, o sea, no podían utilizar más de 255, 256 caracteres. Yo también voy a poner ese límite. Pueden ser más, lógicamente, o tener más, puede ser un varchar mucho más grande. Creo que con esto es más que suficiente. Reparto. Y aquí vamos a tener el primer, disculpen, vamos a tener uno de los primeros inconvenientes. Voy a crear así. Duración. Un número entero. ¿Cuántos minutos dura la película? Es decir, que sea no nulo también la duración para que no me ingresen 0 minutos. Todas las películas deberían tener un mínimo, ¿no? Género. Es un string en disculpen, en nuestra clase. Aquí en nuestra tabla será un varchar. Terror, suspenso, drama, etcétera, ¿no? Poner 30 como máximo, creo que es más que suficiente. Quizás incluso me estoy excediendo. Van a ser 20. Podría tener más de un género, eso también es asequible, ¿no? Entonces podría tener una lista de estos valores. Entonces depende cómo lo quieran manejar otra vez. Clasificación, hablamos de esto. Y tipo. Entonces, reparto, disculpen, lo voy a atender al final. Este es lo último que voy a explicar. Voy a comenzar con clasificación y con tipo. En Java, lo que hacíamos para establecer una relación entre una clase y otra, en concreto la relación de agregación, nosotros lo que decíamos es, si una película, la clase todo, tiene una relación con otra clase, tipo de película, vamos a ver que como esta es la clase todo, va a tener un atributo, en este caso el atributo se llama tipo, cuyo tipo de dato asociado o a la clase a la que pertenece ese tipo es justamente la otra clase que creamos, ¿no? O sea, película tiene el atributo tipo y ese tipo pertenece a otra clase de nuestro sistema, tipo película. Entonces vemos que esa es la relación. Ese atributo forma parte de la película y el atributo pertenece a otra clase del mismo diagrama, ¿no? Entonces establecemos esa relación a través a través de esta flecha. Entonces, eso lo podemos hacer en Java, porque podemos crear objetos complejos. Como vemos, aquí básicamente el tipo va a contener el formato, el idioma y si está subtitulado o no. Pero aquí no es tan sencillo, porque yo para tipo, disculpen, no puedo decir que sea tipo película. O sea, no le puedo decir es un elemento de esta tabla de esta manera. Porque tipo película no es un tipo de dato como tal, es una tabla, es otra entidad. Entonces lo que hacemos, si recuerdan, cuando vimos base de datos, es establecer una relación a través de un valor específico. Ese valor va a ser la clave de esta tabla. O sea, básicamente la clave primaria, ¿no? Entonces, básicamente, tipo película, si recuerdan la clave primaria que establecí, lo voy a mostrar por si acaso. Aquí está. Disculpen, esta es clasificación, quería abrir esto. Ahí está.
o bueno, tipo película tiene un ID como clave primaria. ¿Ven? Es PK. Entonces, yo me voy a asegurar de que la película tiene un tipo asociando ese valor, esa clave primaria. ¿De qué, cuál es el dominio de ese ID? Un entero. Entonces digo, int, tiene que ser no nulo, es importante. Tiene que tener básicamente las mismas restricciones que vemos aquí. Autoincremental no es necesario porque lo vamos a traer al dato, ¿no? Pero tiene que ser una clave primaria, tiene que ser no nulo por la integridad referencial, recuerden. Entonces es importante tener estas dos características. Entonces básicamente yo voy a hacer una referencia, una relación entre una película y un tipo de película a través de un único valor. Ese valor es el valor que identifica cada fila y es clave primaria de mis tablas, ¿no? Podría ser un conjunto de valores si su clave primaria tuviera más de un elemento, ¿no? O sea, si tuvieran formato, por ejemplo, también fuera clave primaria, entonces tendrían que traer ambos valores. En mi caso no es necesario, tengo solo el ID para identificar cada tipo de película. Entonces, de esta manera yo ya tengo, disculpen, de esta manera yo ya tengo la referencia con esa tabla. O sea, dije que va a ser del mismo tipo, ahora tengo que relacionarlas. Ahora tengo que referenciar como tal. Entonces, voy a decir foreign key, es clave foránea o clave externa. O sea, estoy diciendo, este tipo, este valorcito, este ID, que es un número entero, ¿no? 1, 2, 3, va a venir o va a vivir en otra tabla. Entonces, por ejemplo, disculpen, lo voy a llamar ID tipo para que vean como tal. Y voy a decir foreign key, voy a llamar tipo FK. Pueden hacer de varias maneras, pueden decir constraint tipo guión bajo FK. Esto sería lo más formal. Constraint. ¿Está? Voy a decir que pertenece a la tabla tipo película. References. Acá hay un error, esta es película. ID tipo. Y aquí references tipo película. Y esto es referencia al ID. Entonces, otra vez repasamos simplemente la consulta que estoy haciendo aquí. Estoy diciendo. Estoy diciendo. La clave externa, o sea, la relación que existe entre la tabla película y la tabla tipo de película se va a dar a través de un único valor. Ese valor es la clave primaria, es el valor que no se repite y así me aseguro de que no estoy haciendo referencia a dos filas diferentes. Siempre va a ser por un único valor. Siempre va a corresponder con la misma tupla de la otra tabla. Entonces, esa clave foránea, esa clave externa, relaciona este atributo, el tipo de la película, con la tabla tipo película. ¿Y cuál es el atributo, cuál es la columna de la otra tabla a la cual está haciendo referencia? El ID. O sea, estoy relacionando este valor de acá, ID de la tabla tipo película, con la película. Entonces, voy a ejecutar esto. Disculpen, acá voy a completar esto. Luego lo agregamos. Aquí en reparto lo voy a hacer con un varchar y luego vamos a ver qué cambios podemos establecer.
varchar, ahí está. Y bueno, lo voy a ejecutar. Entonces, ahora, bueno, si vuelvo a actualizar, tengo mi película. Como ven, tengo nombre de la película, sinopsis, reparto, duración, género, clasificación y el tipo ID. Y si veo cómo es, em, si veo cómo es la película, lógicamente vemos todo esto acá, ¿no? Nombre, sinopsis, reparto, duración, género, clasificación y tipo. Disculpen, me olvidé de añadir algo en la tabla, me faltó poner la clave primaria. Sabrán disculpar, me faltó básicamente decir cómo identifico a cada película de manera única. Entonces, bueno, puedo hacer de varias maneras. Puedo eliminar la tabla y volverla a crear, volver a ejecutar SQL, o puedo utilizar el comando, disculpen, la consulta alter table y decir eh, cinemar.película add primary key, básicamente, o add, no, modify column, y cambio como es una columna. En este caso voy a hacer add column, voy a añadir un ID, y me faltó el ID, ¿no? O sea, me faltó el valor que permite identificar a cada película. ID, y bueno, tengo que poner las restricciones de ese ID, ¿no? Del ID de la película. Por ejemplo, número entero, auto increment y primary. Okay. Entonces quiero ejecutar solo esto de acá. Y ahora, si vuelvo a entrar en película, aquí en esta tabla, saber que aquí está mi ID. Puedo ponerlo en el orden que quiera, es indiferente. Como ven, ahora aparece este atributo que me faltaba, esta columna, ID, un número entero, clave primaria, no nulo, autoincremental. No importa el orden. Y bueno, ahora sí puedo ingresar valores. Si vieron hace un momento, no podía ingresar ningún valor porque no había clave primaria en la tabla. Pueden crear la tabla sin clave primaria, el problema es que no pueden insertar datos en la clave sin tener la clave primaria. Entonces, básicamente, te obligan a poner ese valor único, ese conjunto de valores o valor único que referencia a cada tupla. Sin eso yo no podría insertar aquí una película, ¿no? No podría ingresar aquí, por ejemplo, con su sinopsis, el reparto, todos los actores que tiene, un género, la clasificación que tiene, si no me equivoco es ATP también, y bueno, y yo lógicamente tengo que hacer una referencia al tipo, ¿no? O sea, ¿de qué tipo, disculpen, de hecho esto es más complejo, de qué tipo es esta película, ¿no? O sea, ¿cuál es el formato, el idioma y por supuesto si está subtitulado o no esta película Doctor Strange? ¿Cómo lo sé? ¿Dónde figura eso? Y bueno, yo voy a tener que hacer referencia a alguno de estos, ¿no? Entonces, básicamente, si yo aquí pongo el valor 1, estaría diciendo, la película Doctor Strange está, eh, tiene una relación con esta tabla tipo película, y sé que si es 1, ese ID, entonces está en 2D, está en inglés y está subtitulado. Si este ID tipo fuera 2, diría se encuentra en formato 3D, tiene audio latino y no está subtitulado. Entonces, esto me permite hacer referencia a esa tabla. Me permite volcar toda esa información. Y yo no tengo que volver a crear en película atributos, columnas que son innecesarias. Yo, ¿para qué volvería a tener aquí
¿Para qué volvería aquí a tener aquí, disculpen, el formato, el idioma y si está subtitulado o no? Directamente lo traigo desde esa tabla. Y sé que sí o sí tiene que ser uno de estos tres valores. Puede ser ID1, ID2 o ID3. O sea, puede estar en estos tres formatos. Y no puede ser ningún otro, porque es una referencia, es una relación. Se tiene que cumplir que el ID que yo ponga en la tabla película pertenezca a la tabla tipo de película. Si no se cumple eso, va a haber un error al hacer la consulta. Esto se entiende antes de que continúe. Bien. Bueno, me dicen que sí. Si, bueno, si tienen dudas sobre esto, igual podemos hablar. Pueden hacer consultas si quieren, pero bueno, continúo entonces. No lo voy a grabar, ¿no? No quiero insertar nada de momento. Ya insertaré algunos valores después. Pero bueno, entonces la idea es que tengo mi tabla película, tengo una relación, tengo una clave externa, un valor que viene de otra tabla, que va a ser el tipo, ¿no? Pero la clasificación debía cumplir con lo mismo, si recuerdan. La clasificación, yo no tengo por qué volver a repetir cuál es el identificador de esa clasificación y tengo que poner la descripción otra vez en esta tabla, sino que este valor va a venir de una tabla externa, ¿no? Pero yo todavía no hice esa relación, no dije eh, con qué está relacionado este atributo de la tabla película, ni con qué otra tabla está relacionado. Entonces les voy a mostrar eso ahora mismo. Aquí arriba en Database, Reverse Engineering, Ingeniería Inversa, eligen una conexión, usuario root, next, su contraseña, siguiente. Voy a seleccionar Cinemar, que es la base de datos que estamos trabajando. Siguiente, siguiente, ejecutar, siguiente y finalizar. Y vamos a ver aquí abajo que están las tablas que yo decía, ¿no? Yo dije, una película tiene un tipo asociado, ¿no? O sea, tiene un formato, tiene un idioma y puede estar subtitulado o no. Y este formato, este tipo de película que tenemos aquí, puede estar en más de una película, ¿no? Porque no es que una sola película está en 2D, está en inglés y está subtitulada. Puede haber muchas películas que tengan ese tipo, ese conjunto de valores. Podría haber muchas que se reproduzcan así, o sea, disculpen, que tengan esas características. Entonces podemos ver cómo es que se establece esa relación. Tenemos que para una película va a tener un solo tipo asociado, ¿no? O sea, va a tener un formato, un idioma y va a estar subtitulado o no. Con eso me alcanza, no necesito nada más. Y un tipo de película, ese conjunto formato, idioma, si está subtitulado o no, ese estado específico de las películas, puede repetirse en muchas películas. Entonces ahí es donde vemos estas relaciones, ¿no? Un tipo de película tiene asociado muchos, eh, tiene o puede tener asociado muchos tipos de películas, ¿no? Básicamente, ¿Puede aumentarlo un poquitito, profesor? eh, a ver La si, relación no la veo bien denme un como segundo, como la marca. denme un segundo a ver si es que me permite hacer zoom. Acá, arriba. Ahí está, Sí, 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 ahí lo veo, ahí está. perfecto. Entonces, justamente eso, ¿no? Un tipo de película tiene asociada muchas películas. Muchas películas pueden estar en ese mismo conjunto de formato, idioma y estado subtitulado, ¿no? Entonces, eso lo vemos a través de esta relación. Vemos que es una relación de este tipo. Esto básicamente nos dice una entidad, una instancia específica de esta tabla podría tener muchas otras tuplas, filas relacionadas aquí. O sea,
un tipo de película podría tener asociada muchas películas. Y en el sentido inverso, yendo desde película hacia tipo de película, vemos este identificador de aquí. Estamos diciendo una película en particular tiene asociado un único tipo de película. En realidad, estas líneas que ven aquí, esto hace referencia de uno a muchos. Y esto hace referencia de uno a uno. Entonces, esto es Aún. exacto. Esta es la cardinalidad. Eh, es diferente, es similar al concepto, disculpen, que hemos visto aquí, similar al concepto de multiplicidad que existía entre las tablas, ¿no? Disculpen, entre las clases de nuestro diagrama que hemos visto aquí. Decíamos, una película tiene asociado un tipo específico. Una película tiene asociada una clasificación específica. Y un objeto de esta clase podría estar dentro de muchas películas diferentes, ¿no? Decíamos que la multiplicidad en diagrama de clases era desde película hacia tipo era 1 y desde tipo hacia película era de 1, bueno, asterisco, ¿no? O de 1 a n. Entonces, era de 1 a muchos, desde tipo hacia película, y desde película hacia tipo era 1 a 1. Entonces, como ven, Varían los símbolos, o sea, para no equivocarnos, varían los símbolos que se le sí, colocan a las flechas en estos cada programa de estos. sí, serían equivalentes, ¿no? Son equivalentes, pero no iguales Ajá, en el formato. claro, por eso no son exactamente iguales, eh, simbolizan lo mismo, la representación es la misma, el tipo es distinto, ¿no? Entonces, esto se cumple entre este conjunto de tablas. Van a ver que, disculpen, esto me equivoqué, esto sería así. Ahí está. Ese es el tipo de relación que se establece, ¿no? La agregación la relación de agregación que hay entre dos tablas, Estos las pueden son, ver aquí. mm, Ven, vuelvo diagramita, vuelvo aquí. Pero bueno, eso lo vemos entre película y tipo de película. La clasificación no está establecida la relación. O sea, yo no establecí, yo solamente agregué una clave foránea, una clave externa. O sea, solamente relacioné a la tabla película con la tabla tipo película. Nunca dije cómo se relacionaba con clasificación. Como ven, dije aquí que dije que tiene una clasificación, que es un valor entero, debería ser no nulo también, y ese valor está ahí, siempre va a estar dentro de la tabla película, pero no dije que se relaciona, que ese valor tiene que pertenecer a esta tabla. Sí o sí tiene que ser una clasificación que yo haya establecido aquí. Entonces, para hacer eso, voy a cerrar el diagramita. Save. Como ven, yo ya creé la tabla película. No puedo volver a ejecutar el comando create table película porque ya existe. Lo que tengo que hacer, lógicamente, voy a copiar esto. Ahí está. Lo que tengo que hacer es alterar, modificar la tabla que ya existe. Si ustedes ya sabían qué relaciones existían, entonces disculpen, pudieron haber puesto aquí coma y crear otra clave foránea, ¿no? Habrían dicho clasificación, guión bajo, foreign key, es una clave foránea, o sea, película, clasificación, la clasificación de la película se relacionaba con la tabla clasificación y en concreto con qué valor, con qué columna de esa tabla clasificación, dijimos la que sea clave primaria de esa tabla, ¿no? El ID es la clave primaria de la tabla clasificación, entonces vamos a hacer referencia o vamos a establecer la relación con esa columna específica, ¿no? Con ese atributo específico. Entonces, esto se mantiene. Como yo no lo agregué al momento de crear la tabla, voy a tener que
simplemente voy a tener que ejecutar el comando alter table película, añado, ya no tengo que añadir la columna porque la columna ya existe, sino que solamente aquí ven, aquí me falta bueno, aquí esto es por el nombre. Ahora sí. Bien, disculpen, a veces salta este errorcito si no están sobre la tabla. Por si acaso utilicé el comando use Cinemar para hacer foco en esa base de datos, ¿no? Para decir que ahí es donde quiero hacer estos cambios. Bueno, me paro sobre la tabla película, añado, bueno, esto es constraint, ahora sí me va a dejar, debería, constraint, clasificación, en bajo FK, ahora sí, básicamente. Añado mi clave foránea de la tabla película, la columna clasificación, o sea, relaciono ese atributo de película con clasificación. Esto podría ser C mayúscula, C minúscula, en realidad así diferente. Sabemos que estamos parados en Cinemar, así que sabemos que estamos haciendo referencia a esta tablita acá. Entonces simplemente relaciono el ID de la tabla clasificación con el atributo clasificación de la tabla película. Si ejecuto esto, ahí está. Y ahora si vemos película, vamos a ver que tiene dos claves foráneas. Una es clasificación y el otro es el tipo. El tipo ya lo habíamos visto, simplemente se modificó este valor. Entonces, vamos a volver a crear database. Aquí arriba otra vez, database, reverse engineering. Se puede sincronizar el modelo que estamos viendo acá, el diagrama entidad-relación, con la base de datos. Es una configuración, no es muy compleja, pero bueno. En mi caso, prefiero no. Ay, disculpen. Escribí mal la contraseña. Ahí está. Next. Cinemar. Siguiente, ejecutar. Siguiente y finish. Y ahora otra vez. Vuelvo a hacer zoom. Vamos a ver qué tenemos. Que película está relacionado. Tiene una clasificación, porque vemos la cardinalidad, ¿no? Que existe entre ellas, ¿no? O sea, una película tiene una clasificación. Una película tiene un tipo de película. Una clasificación puede estar en muchas películas, o sea, muchas películas pueden tener una clasificación en concreto, ¿no? No necesariamente está restringido a uno. Y también, por supuesto, un tipo de película, un conjunto, formato, idioma, si es que está subtitulado o no, ese estado, puede estar en varias películas también, en muchas. Entonces vemos esa relación. Y así yo puedo ir creando, puedo ir partiendo desde mi diagrama de clases, desde el modelo que había creado para gestionar el sistema de Cinemar, puedo crear una base de datos asociadas. Entonces, con esta base de datos, con este conjunto de tablas, luego yo voy a poder crear diferentes servicios
voy a poder crear varios servicios que me permitan trabajar con esto. Voy a poder hacer consultas a la base de datos a través de Java, a través de un programa, a través del JDBC, si recuerdan. Yo puedo venir a Eclipse, a Cinemar, puedo crear una clase específica que lo que haga es hacer una consulta select, insert, update o delete, y así yo ir trabajando con el modelo que ya tengo establecido en mi base de datos y que cumpla también, que se acorde al diagrama de clases que nosotros ya creamos. Entonces justamente necesitábamos de ambas cosas, por eso es que tenían ambos checkpoints, ¿no? La clase que viene lo que vamos a ver es justamente cómo implementar esos servicios, cómo utilizar el JDBC para comunicarme utilizando estas clases que ya implementamos. Vamos a hacer consultas y vamos a poder manipular esos datos. Entonces vamos a crear los servicios que nos permiten a nosotros ingresar un nuevo usuario, que sería básicamente hacer un insert, una consulta SQL insert dentro de una tabla usuario, ¿no? Insertar, o sea, los administradores deberían poder eh, insertar una película dentro de la base de datos, o sea, que vean una nueva película en cartelera. Básicamente deberían poder insertar valores en la tabla tipo de película, valores en la tabla de clasificación, y posteriormente también trabajar con la tabla película y mostrarla a la misma, ¿no? Entonces, en algún momento lo único que harán para poder saber cuáles películas están en cartelera, lo que van a hacer es hacer una consulta a esta tabla, ¿no? Van a ver cuántos valores figuran aquí, ¿no? O sea, ¿qué películas hay? Voy a hacer la consulta y voy a traer esos valores de aquí. Y desde Java, otra vez, vamos a manipularlos a través de todas estas clases que creamos. Entonces, como ven, no es que hemos perdido el tiempo, todo esto era necesario. Eh, Alguno se preguntará, quizás alguno tiene la duda, ¿pudimos haber partido, comenzar desde la base de datos y luego ir a Java? También se puede hacer. Nosotros preferimos optar, en realidad todos hemos comenzado desde este punto, por trabajar desde Java y luego tocar la base de datos, por si había dudas, ¿no? Creo que es mucho más sencillo entender este diagrama. Creo que es algo que se entiende un poco mejor. En las bases de datos entiendo que algunos todavía tienen alguna que otra duda. Pero bueno, de momento se entiende lo que estoy haciendo, ¿no? Sí se entiende, pero la dificultad que podemos tener, profe, es la velocidad con que trabajamos. Entonces los conocimientos en el cerebro no se adquieren instantáneamente, ¿no? Pero de todas maneras se entiende lo que va diciendo. Mi dificultad es que me parece que voy muy ligero, tengo que saltear cosas para poder llegar al objetivo y eso es un error, ¿no? Mm. Entonces, se entiende perfectamente en la expresión, pero después para volver a ejecutarlo cuesta, ¿no? La velocidad lógica es del profe al alumno que tiene que es más lento en aprendizaje. Por eso hay problemas con HIP, Bien, ¿no? sí, lo entiendo. O sea Entonces, que no se entiende, sí se entiende, pero la velocidad, o sea que repicar estaría bueno también. muy bien. Entonces, les muestro otro ejemplo. Vamos a verlo ahora con Supermark. Vamos a ver otra tabla. Eh, pero bueno, antes de cerrar este ejemplo, les quiero decir una cosa. Como ven, la parte más compleja, imagino que la ven en las relaciones, ¿no? O sea, cómo establecer esas claves foráneas y con qué tablas se tienen que relacionar. Entiendo que eso es lo más difícil de entender. La tabla como tal, o sea, crear una tabla como tal no es algo que debería ser desconocido para nosotros, ¿no? Por ejemplo, sabemos que una película tiene un nombre, una sinopsis, un reparto, disculpen, lo escribí mal, puedo a ver corregir eso, voy a tener que cambiar este nombre, pero bueno, la duración, el género, etcétera, ¿no? O sea, esto ya lo tenemos, ya en principio hemos creado nuestro diagrama de clases, todo eso lo tenemos volcado, simplemente tenemos que eh,
disculpen, tenemos que modificar un poco, adaptar esos tipos de datos que estaban en Java a los que son, a los correspondientes en nuestra base de datos, ¿no? Entiendo que eso no es muy difícil de establecer. Las claves foráneas puede ser que sí. Entonces, lo que yo les recomiendo es, creen las tablas si quieren, creen las tablas todas separadas, todas, o sea, sin establecer ninguna relación. eh, y en las consultas, si la parte que les parece difícil es justamente establecer las relaciones, yo les voy a indicar, les voy a ayudar a crear esas claves foráneas. Creo que es lo mejor para partir. Luego pueden ir practicando ustedes mismos, ¿no? Si quieren ir intentando establecer una relación, adelante, no se va a romper nada. Si establecen mal una relación, pueden volver a un paso anterior, así que no se hagan problemas por eso. Justamente alter nos permite modificar algo que ya hicimos, ¿no? Permite hacer un cambio. Así que yo simplemente voy a dejarlo aquí. Creé, como vieron, la relación entre película, tipo de película y clasificación. Podría luego crear la tabla sesión, la tabla sala, la tabla butaca, la tabla descuento y todas ellas relacionarlas, ¿no? Entonces yo voy a parar aquí. No, la asistencia, a ver, lo paso ahora antes de comenzar con otro ejemplo. En un segundo. A ver, ahí está. Bien. Entonces, bueno, lo mismo que hicimos para Cinemar, vamos a trabajar ahora con Supermark, ¿no? Voy a traer, les voy a mostrar, este es un diagrama un poco más completo al que vimos nosotros en su momento. Lógicamente, aquí falta alguna que otra tabla. Yo lo que quiero otra vez es que comiencen a implementar algo, que intenten crear las clases, los diagramas y, por supuesto, las tablas en la base de datos. Luego podemos ir refinándolo, podemos ir trabajándolo. Va a haber una semana dedicada puramente a consultas, así que si hay algo que no quedó claro, lo podemos ver ahí. Este viernes también yo voy a dar una clase de consulta. 2 a 3 horas, estoy viendo cuánto tiempo logro conseguir para este viernes, pero bueno, ahí pueden consultar justamente esto, ¿no? O pueden preguntar por privado y podemos acordar una reunión. Pero bueno, ya haré alguna encuesta sobre eso. Em, Así como vimos para Cinemar, ahora vamos a tratar de establecer, este es nuestro diagrama para Supermarket, que es algo más pequeño. Lógicamente faltan algunas clases, ¿no? Falta, por ejemplo, establecer cómo es que se paga un producto, o sea, eh, en esos comprobantes, esos comprobantes o esas ventas que realicemos, mediante qué, eh, mediante qué medio de pago estamos pagando, una tarjeta, pago en efectivo, etcétera, ¿no? ¿Qué medio de pago estamos utilizando? Em, Recuerden, también podíamos premiar a los usuarios. Si recuerdan, era una de las, era parte de la problemática de Supermark. O sea, una forma de premiarlos sería brindarles descuentos. Em, Podríamos utilizar algo del diagrama que vemos en Cinemar. Yo establecí esos descuentos, ese beneficio a través de una clase diferente, a través de una clase específica, y algunos días habrá un porcentaje de descuento. Podría ser un porcentaje para algunos productos en concreto, ¿no? Para productos que cumplan con tener algún tipo específico, por ejemplo. Sería otra forma de implementar. Podría ser un descuento específico para todos los productos en algún día en concreto también. Es otra forma de verlo. Pero bueno, yo voy a partir desde aquí. Vamos a comenzar otra vez. Podríamos comenzar por cualquier clase. Lo mejor sería ir desde una clase parte, una que no es la que tiene más peso dentro de las relaciones, y así luego no tener que modificar una tabla con claves foráneas y más, ¿no? Yo lo voy a hacer yo voy a comenzar desde usuario, luego vamos a ver que es necesario comunicarnos con domicilio, establecer esa relación, y así
tienen otro ejemplo de claves foráneas, por si acaso. Voy a cerrar todo el ejemplo que habíamos visto. Save. Cerrar el modelo. Y bien. Entonces, ahora yo necesito, lógicamente voy a trabajar con otro sistema. No sería lógico trabajar sobre Cinemar y crear tablas sobre Cinemar, que si voy a justamente hablar de Supermark. Así que primer paso para comenzar con la base de datos sería establecer una consulta create database, crear una base de datos, Supermark, y bueno, character set, UTF-8, MB3, para los caracteres especiales, por si acaso hay usuarios con apellidos con acentos, hay tildes en algún atributo en concreto, en algún valor específico, disculpen, etc. Ejecutamos. Actualizo aquí los esquemas. Y bueno, y ahí van a ver que aparece justamente Supermark, ¿no? Aquí está, Supermark. Lógicamente no hay tablas, porque la crea la base de datos, pero no dije que tenía alguna tabla en concreto, así que es normal que esté vacío. Me voy a parar ahora en Supermark. Como ven, está coloreado en este momento Cinemar, o sea, estoy, a pesar de que quiero trabajar con Supermark, de que ejecuté una consulta para crear esa base de datos, sigo haciendo foco sobre otra base de datos. Entonces digo use Supermark, o simplemente hago doble clic aquí, prefieran, ejecuto, y bueno, ahora sí, estoy parado en esta base de datos. Ahí está. Y ahora sí puedo crear todas las tablas que necesito, ¿no? Entonces, igual que como trabajamos con Cinemar, me paro en este diagrama, en el diagrama de clases que tengan ustedes, ¿no? En el que hayan desarrollado en el primer checkpoint. Veo qué clases tengo aquí. Tengo usuario, tengo domicilio, tengo comprobante, tengo detalle. Yo, para que vean algo diferente, voy a comenzar desde usuario. Entonces voy a crear para esta clase una base de datos asociada, ¿no? Create table. Para esta clase, disculpen, una tabla asociada, ¿no? Create table. Voy a llamar igual, usuario. Abro paréntesis. Punto y coma siempre al final de cada consulta. Y bueno, empiezo a nombrar todos los atributos o columnas que debería tener la tabla usuario. Entonces, un usuario tiene un ID. Lógicamente, ese ID me permite identificar de manera única al usuario. Sé que no va a haber dos filas en la tabla usuario que tengan el mismo ID. Va a ser un entero, autoincremental, y va a ser clave primaria. Por eso en los ejemplos que yo les mostraba en su momento, siempre le ponía un ID en la clase. Podríamos omitirlo, podríamos quitarlo. Recuerden luego que en el diagrama de clases lo podríamos quitar. Sabemos que va a estar a final de cuentas. En la base de datos no puede faltar. No puede faltar un valor, no puede faltar un atributo, un conjunto de atributos que identifique a un usuario específico. En mi caso yo elegí el ID. Podría ser el DNI, lo hablamos en su momento. Podría ser el email. Tiene que ser un valor que no se repita, un valor que permite identificar a cada usuario. En mi caso yo Pero elijo se ID. pueden tener los dos valores. Sí, pueden establecer un conjunto de valores también. En este caso, no es muy complejo en realidad. Podría ser DNI, disculpen, un entero, no nulo, unsigned, disculpen, es entero, unsigned, no nulo. No nulo va después de, disculpen, después de los conjuntos numéricos, ¿no? El conjunto de los números enteros, luego que no tiene signo, básicamente es un entero positivo. Y bueno, no nulo, que no puede ser el nulo de ese conjunto, ¿no? O sea, no puede ser cero. O sea, son solo los positivos sin el cero.
Y bueno, por último, primary key. Y bueno, entonces, bueno, me falta aquí un atributo, por eso me está tirando error. Como ven, puedo tener, la clave primaria puede ser un conjunto de valores. ID, DNI e email. Y no puede haber una, bueno, email, disculpen. Entonces, disculpen, un varchar, conjunto de caracteres, un email, digamos, 40. Y también, por supuesto, no nulo. Entonces, esto, me falta una coma, ahí está. Esto qué nos diría al decir que ID, DNI e email son clave primaria, que ahora no tengo un único valor que lo identifica, sino que es por un conjunto, ¿no? Una clave primaria, entonces, como es un conjunto de valores, nos está diciendo, no puede existir otra terna, ID, DNI, email, eh, que tenga todos sus valores repetidos. No puede haber una combinación de este conjunto de valores que sea idéntica. No podría existir, por ejemplo, email. No podría repetirse este valor en ningún punto, porque yo dije que eso es, ese conjunto y de DNI email es clave primaria. Para mantener la integridad de la entidad, cualquier fila de mi tabla tiene que tener ese conjunto de valores como único, ¿no? No puede haber otra repetición. Para Eso es la, mucho más seguro, ¿no? O sea, en lo sí, que es clave es, primaria. es una restricción más fuerte, sí, suele ser más seguro. Como ven, yo simplemente establecí uno como ejemplo, pero podrían ser varios, ¿no? Disculpa, Cintia, te referís la contraseña de la clase, ¿no? La pasé hace un momento. Ahí la pusieron por el chat. ¿O te referías a la contraseña del usuario? Ah, del usuario, sí, también. Disculpen, creo que no lo añadí al diagrama. Ay, sí, me he saltado el... Sí, aquí me faltó eso. Password. Bueno, lo voy a llamar contraseña. Lo voy a llamar contraseña pueden utilizar la ñ. Recuerdan que al inicio yo dije que el char set, el conjunto de caracteres que admite esta base de datos, es de UTF-8 MB3. O sea, admite estos símbolos. Pero yo, por si acaso, esto es mala costumbre, ¿no? En realidad sí podrían tener un atributo llamado así. Pero bueno, yo he tenido muchos inconvenientes cuando programo, así que a pesar de que ponga esa restricción, para los atributos, ojo, no para los valores, no para los datos que ingreso en una tabla, para los atributos, yo siempre, por si acaso, los pongo en, en un icono, en formato anglosajón. Nunca uso ñes, nunca uso acentos. Prefiero evitarme esos errores luego a futuro. Entonces, tengo mi contraseña, lo puedo llamar contra también, da igual. Va a ser un conjunto de caracteres, ¿no? La contraseña. Y bueno, aquí pueden, por ejemplo, establecer un límite, ¿no? Podrían decir, una contraseña tiene como máximo, no lo sé, 16 caracteres. No podría tener más. Como mínimo debería tener 8. Luego, cuando veamos la lógica que hay por detrás, podríamos establecer ese mínimo. Pero bueno, no hay problema. Eh, Va a ser solo otro atributo, ¿no? Entonces, en mi base de datos, almaceno el email y la contraseña de ese usuario. Este es un atributo, disculpen que en su momento no lo nombré, pero sí es necesario, ¿no? Sino cómo se loguea un usuario que está en nuestro sistema. Cómo se loguea a alguien en la aplicación de Supermark. Eh, si yo no guardo la contraseña, cuando ese usuario intente ingresarme ese valor, no voy a saber dónde buscarlo. Debería ser también un atributo de mi tabla, ¿no?
Y bueno, disculpen, por supuesto, el nombre del usuario. Es un varchar de... Voy a dejar un varchar de 50 por si acaso tiene muchos nombres, ¿no? Son muy largos. Eh, apellido. También si tiene muchos apellidos, un conjunto de valores muy largos. Eh, y bueno, por último, domicilio, ¿no? Dijimos, mi usuario tiene que tener un domicilio. El domicilio no va a ser algo tan sencillo como una cadena de texto. Dijimos que yo necesito más información. Y al igual que vimos con una película en Cinemar, vimos que el tipo de la película o la clasificación de la película no podía englobarse en... O sea, al momento de crear la tabla no puedo decir que pertenece a ese conjunto o ese tipo de datos, porque ese tipo de datos no es estándar, no viene, o sea, no forma parte como tal de MySQL. Entonces yo lo que voy a tener que hacer para establecer esa relación, para decir en usuario ahora hay un domicilio, voy a tener que crear una clave foránea, ¿no? Entonces, ID domicilio, y lógicamente, ¿cuál va a ser, de qué tipo va a ser ese ID? Tiene que ser la clave, tiene que ser del mismo tipo de la que va a tener la clave de esa tabla, ¿no? O sea, domicilio debería tener un valor como el ID o un conjunto de valores, como ven aquí, que permita identificar de manera única a ese domicilio. Entonces, lo que voy a hacer yo es a cada domicilio le voy a dar un identificador único también, va a ser un número entero. Lógicamente tiene que ser no nulo, y así voy a establecer esa relación. Entonces, por último, me quedaría establecer, yo ahora, ¿qué ocurriría si intento relacionar otra vez foreign key? ¿Qué ocurriría si yo intento relacionar el atributo domicilio de la tabla usuario con el ID, por ejemplo, de la tabla domicilio? Y esto me va a tirar error porque usuario es la primera tabla que estoy creando. Entonces, en un futuro voy a tener que modificar esta tabla como tal, ¿no? O previamente, antes de crear la tabla usuario, yo debería create table domicilio. Lo puedo hacer, en realidad se puede hacer en cualquier orden. Puedo crear la tabla usuario y luego añadir la clave foránea, como vimos hace un momento, ¿no? El orden es indistinto. Yo voy a hacer lo segundo para que vean cómo modificar otra vez. Voy a crear la tabla usuario, luego crearé la tabla domicilio. Ejecuto esto entonces. Disculpen, hay una consulta. Ay, disculpen esto de aquí. Esto es un detalle. Cuando tienen una clave primaria que es un conjunto de valores, ¿no? O sea, que no es solo el ID, sino que es ID, DNI, email. La clave primaria no se pone al lado, esa restricción no se pone al lado del atributo, sino que lo tienen que establecer al final. Tienen que decir primary key. Tienen que hacerlo así. Así establecen que es, o sea, cuando es un conjunto, cuando es una terna, un par ordenado, una tupla, no sé, de cualquier tamaño, esa clave tienen que establecer la clave primaria al final. Yo en mi caso otra vez creo que con Parecido a lo que es un array, digamos. Concatena todo. Exacto. Yo en mi caso otra vez voy a trabajar con uno solo. Las consultas van a ser más, o sea, luego la creación de otras tablas va a ser algo más sencilla, y para comenzar creo que esto es
ideal, ¿no? Si quieren tener un poco más de resguardo, que no repitan combinaciones de los tres, que no puedan, no le den cabida a esas ternas o esas combinaciones, hacen algo más sencillo otra vez directamente y crean una clave primaria un poco más fuerte, ¿no? Una restricción algo más potente utilizando 3 valores. Esto como ejemplo creo que es más que suficiente. Si tienen dudas otra vez, creo que no es conveniente que vean algo como esto, de momento. Así que voy a ejecutar. Bueno, se ejecutó aquí el comando. Si actualizo, va a aparecer usuario. ID, DNI, email, contraseña, nombre, apellido, domicilio. Y obviamente no existe todavía la tabla de domicilio, así que no puedo hacer esa referencia. Tendré que decir create domicilio, y como en todas las clases que vimos en los diagramas, para tener una tabla asociada, me dirijo al diagrama. Domicilio, tiene una calle. El coche queda ahí. Tengo una calle. La calle es un varchar, o es una cadena de texto, ¿no? Entonces, tipo varchar va a ser. Los nombres de las calles pueden ser más, menos largos, depende. Así que voy a poner un estándar, voy a poner 30 como máximo. Tiene un número, o está a cierta altura ese domicilio, ¿no? Varchar. Disculpen, entero. Un error mío. Eh, y en este caso yo les pregunto, ¿debería ser no nulo el número del domicilio? Hay ¿Qué casos que no restricciones? lo tienen. Hay casos que no tienen el número, no los clasifican a veces los números, las municipalidades o no lo establecen. Tienen un orden de relación, eso depende de donde inicie la calle, va a iniciar de cero, pero muchas veces no figuran. Exacto, entonces esa restricción, por ejemplo, no la pondríamos. Podría ser un valor negativo el número de ese domicilio, y tampoco, ¿no? Entonces, para evitar eso, digo unsigned. Entonces es un entero sin, es un entero sin signo. Cuando ese valor sea nulo, básicamente a nosotros nos dice es un domicilio sin número. Es un domicilio que no le asignaron ningún número a esa casa, a ese particular, ¿no? Muy bien. Pero lo que sí por ahí te determinan los domicilios, se establece bastante bien, ¿no? Entre qué calle y qué calle. Si uno tiene una emergencia, uno tiene que saber una relación mucho más justa, más ajustada. Por ahí no tiene el número, pero sí tiene entre esta calle y esta calle. Vivo sobre la calle tal, Claro, ¿no? entonces, siguiendo ese criterio que me decís, esta clase que tenemos en el diagramita no refleja lo que vos me decís. No me Claro, por alcanzaría eso un yo le... solo, exacto, no me alcanzaría un solo atributo calle. Yo debería tener, disculpen, hago la modificación, yo debería tener calle 1, por ejemplo, y, y calle 2, ¿no? Entonces reemplazo este atributo y podría tener, por ejemplo, esta clase creada. Tengo calle 1, calle 2, tengo el número de departamento, si es que existe ese departamento, el piso en el que se encuentre, ¿no? Entonces, esto nos brinda más información. Otra vez, yo solo había presentado un modelo inicial de domicilio. Ustedes pueden refinarlo un poco más, ¿no? Depende de qué es lo que quieran reflejar, lo que se vea en No la está bien, realidad. pero yo me ubicaba porque el esquema del trabajo dice que hay que llevarlo a domicilio, ¿no? Exacto, Y sí. si la referencia no es medianamente justa o se ajusta un poco a la realidad de la zona, estamos trabajando en abstracto, eh, generando un objeto, entonces tenemos que pensar que eso puede tener un error grave, ¿no? El producto puede ir a cualquier lado. Exacto. Entonces,
siguiendo a eso, ¿no? Si yo hiciera esta modificación en mi diagrama, ¿no? O sea, tendría que ir a Java, hacer ese cambio. Si yo quiero reflejar ahora esta clase que es un poco más identificativa, ¿no? Es un poco más natural para lo que es la realidad. Yo no me alcanzaría a tener solo un atributo calle en mi clase y por tanto en la base de datos asociada, en la tabla asociada, yo no debería tener solo un atributo calle, debería tener calle 1 y calle 2, ¿no? Y ahora yo les pregunto una cosa. Eh, bueno, primero les hago una aclaración y luego les consulto esto. Primero que nada, si yo no ingreso la restricción not null, puede ser nulo el valor, ¿no? O sea, si yo no digo explícitamente este atributo es no nulo, puede ser nulo, justamente, ¿no? Es un poco redundante, lo entiendo, quizás es obvio, pero lo aclaro por si alguno no lo tenía en cuenta. Entonces, lo mismo pasa con cualquier atributo, no hace falta que sea un número entero. Si calle es, una cadena de texto, es un varchar, es una string en Java, si yo no digo que eso sea no nulo, entonces esa calle podría ser nula. Entonces, existe un domicilio que no tenga calle, que no tenga ninguna calle establecida. Sí, profe, hay domicilios que se manejan de distinta manera, ¿no? Ujú. O sea, si estamos hablando de una ciudad bien formatizada, sí, pero estamos hablando de zona rural o estamos hablando de otras zonas, ¿no? Sí, hay zonas Por ejemplo, donde especifican la tienen ruta en la que se encuentran, ¿no? localidad, tienen ruta o tienen paraje o tienen otras denominaciones. Exacto. Entonces, O también mientras altura, kilómetro. también. Entonces, como ven, el domicilio es bastante complejo, tiene bastantes atributos. Yo en su momento lo dije en la clase, lo consultaron, yo les dije, es un atributo que se puede agregar, depende qué tanto quieran complejizar en el modelo. Yo lo que puedo agregar la localidad como tal, y qué localidad, lógicamente una localidad se encuentra en un país, en una provincia, en un departamento específico. Una localidad como tal es algo más complejo, ¿no? No es un atributo tan simple. Tampoco lo puedo englobar a través de un varchar. No es tan sencillo establecer eso. Entonces, en mi caso, localidad debería ser otra tabla. Y por tanto, si quisiera agregar ese atributo dentro de mi clase, de mi diagrama de clase, ¿no? Si quisiera tener la localidad, lógicamente debería ser un atributo que sea perteneciente a otro diagrama, a otra clase, disculpen, a otro de estos rectángulos, ¿no? Y en base de datos sería una clave externa, una clave foránea, que pertenece a una tabla distinta, ¿no? Usted vio cuando en internet le piden si el traslado del elemento es gratis mientras esté dentro de una determinada localidad. También es Si no, útil. no es gratis, tiene que pagar uno. Entonces, es muy importante el tema de la localidad por ahí, ¿no? También Ponerlo, pero recuerden también eh, que Supermark atiende a los clientes de su en- comunidad, ¿no? no Podríamos tener, atiendo. podríamos tener varios, disculpen, podríamos tener varios, no me sale la palabra, perdón, varias cadenas, o sea, Supermark podría ser una cadena de supermercados y tener supermercados en diferentes localidades, ¿no? Entonces este sistema habría que gestionarlos. Podríamos complejizarlo más, ¿no? Nosotros establecemos que es para una comunidad más pequeña, para un espacio más sencillo, entonces eh, esto quizás es para un problema más grande. Nosotros por eso también lo limitamos. Localidad como tal sí está bien establecido, está bien la pregunta, pero nosotros dijimos no va a ir más allá de la ciudad en la que se maneja o el departamento en el que se maneja, ¿no? Así es. La idea es esa. Por eso es que pusimos eso dentro también dentro de la problemática, porque
Si nos vamos más allá del domicilio que ven aquí, quizás calle 1, calle 2 está bien, no es algo que cambie mucho el problema, pero si establecemos, por ejemplo, la localidad como otro atributo del domicilio, entonces tenemos que crear clases nuevas, tenemos que crear tablas nuevas, cambia un poco más el problema, se hace un poco más grande. Eh, entonces, por eso es importante siempre hacer referencia al problema que nos plantea nuestro cliente, ¿no? Si quieren trabajar la localidad también, tener un domicilio completo con cada uno de sus atributos, van a necesitar una tabla más. Se los puedo presentar si quieren. Luego les puedo subir el diagrama completo tomando en cuenta también la localidad. Pero bueno, si quieren algo más sencillo, yo considero lo que ven aquí, calle 1, calle 2, número. No, sin llegar a localidad se puede poner barrio, por ejemplo. Muchas veces en los súper así de localidades chicas existen esos barrios, o en mismo Salta, vos tenés barrios por dos lados, entonces te ubican ya geográficamente a dónde te vas a dirigir, Exacto. En ¿no? Entonces, en domicilios vez de... también es otra vez, depende qué tan complejo quieren hacerlo. Yo no me voy a explayar mucho en eso, no quiero, Sí, está bien, eh, está bien. les quiero mostrar un modelo básico. Si quieren, les presento ambos, los puedo dejar en dos ramas diferentes del repositorio que les comparto, eh, pero con esto sería más que suficiente. Si quieren trabajar localidad, y que esto lógicamente va a tener que ser una foreign key, ¿no? Que haga referencia a otra tabla, lo pueden añadir tranquilamente. Otra vez yo me quedo con esto, les voy a presentar otra vez ambos modelos, ya que hicieron la consulta. Está bueno que planteen otros problemas, pero... y bueno, además, disculpen, voy a ir a la tabla usuario, si recuerdan, yo dije que cada domicilio, o sea, cada elemento de esta tabla se va a referenciar, o sea, se va a identificar a través de un número entero, un ID en concreto. Entonces, como tal, voy a tener que añadir ID entero, bueno, auto increment, y esto será primary key, ¿no? Todas las tablas con una clave primaria. En mi caso, pongo un ID porque hay muchos domicilios que pueden coincidir con la misma calle. Hay muchos domicilios que pueden coincidir quizás con el mismo número, pero con calle diferente, ¿no? Entonces, podríamos tener también una combinación calle-número, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Hay domicilios que pueden no tener número, como dijimos. Este valor puede ser nulo. Y si recuerdan, una de las características, una de las condiciones que tenemos que mantener, de los criterios que tenemos que mantener para una clave primaria, para mantener la integridad de la entidad, es que las claves primarias deben ser siempre no nulas. Entonces, si yo digo que la combinación número, calle, departamento y piso, por ejemplo, es mi clave primaria, yo estoy rompiendo con esa regla, porque podría ser que el departamento disculpen, que no tenga departamento, o que no tenga piso, o que no tenga número ese domicilio, solo quizás un conjunto de dos calles, y eso rompa con justamente la integridad de la entidad. Entonces, por eso es que yo estoy estableciendo un ID como clave primaria de esta tabla. Eso era lo que quería llegar. Podríamos complejizarlo más. Si ponen localidad aquí, podrían tener barrio, podrían tener más características. Otra vez, cada grupo, entiendo, cada grupo que está desarrollando este proyecto lo pensó de maneras diferentes o tiene tablas o diagramas de clases distintos, ¿no? Y por supuesto va a tener bases de datos diferentes entre ustedes mismos, ¿no? Dependiendo de cómo estén afrontando este problema. Entonces, otra vez solo voy a ejecutar esto. Voy a crear una tabla algo sencilla. Luego les presento un modelo más completo. Aquí en esquemas voy a actualizar. Y van a ver que aparece domicilio. ID, calle 1, calle 2, número, departamento y piso. Como, disculpen, voy a ir a Database, Reverse Engineering. De vuelta, lo mismo que hicimos antes. Vamos a ver cómo está nuestro modelo. Ahí está la contraseña que
Bueno, mi contraseña ya la saben, ¿no? La de la base de datos, por si acaso. La hemos visto en la clase de JDBC, en su momento, cuando vimos Java. Así que no sé para qué la oculto tampoco, la podría mostrar perfectamente. Pero bueno, como ven, disculpen, aquí abrí la tabla equivocada. Save, Database, Reverse Engineering. Supermark quería crear. Siguiente. Ejecutemos. Finalizar. Y bueno, como ven, tengo tabla usuario, tabla domicilio, pero aunque tengo ese ID, ese atributo dentro de usuario, o sea, un usuario tiene un domicilio, ¿no? Yo todavía no añadí esa clave foránea, esa parte del comando no la podía ejecutar porque todavía no existía la tabla domicilio. Entonces, eso es lo que voy a hacer ahora. Una vez que existe esa tabla, ahora establezco la relación. Voy a ir a... Y lógicamente, perdonen, como usuario ya figura, yo no puedo volver a decir create table usuario, porque esa tabla obviamente ya figura. Entonces, lo que vamos a tener que decir es alter table usuario, modificar esta tabla en concreto, y la modificación que voy a hacer va a ser añadir una clave externa, ¿no? Una clave foránea. Entonces, add constraint, constraint, ahí está. Voy a llamar domicilio-fk. Diré que es una foreign key, una clave externa, es un valor que pertenece a otra tabla. Y disculpen, el valor que estoy relacionando de mi tabla usuario es este de aquí, ¿no? ID domicilio. Y como ven, es un entero y tiene que coincidir que sea del mismo tipo que el que ven acá. Entonces, ID domicilio debe ser del mismo tipo que el ID de la tabla domicilio, ¿no? O sea, el atributo de esta tabla usuario tiene que ser el mismo que el de la clave primaria que ven aquí. Si no, no pueden establecer esa relación. Lo vuelvo a aclarar, creo que quedó claro, pero lo repito por si acaso. Y bueno, una vez que digo cuál es la clave foránea, la clave externa dentro de la tabla usuario, tengo que hacer referencia, tengo que enlazarlo con la tabla domicilio y decir cuál es el valor con el que hago referencia, ¿no? Que va a ser clave primaria, ¿no? Que es justamente, perdonen, que es justamente este ID de acá, ¿no? Este valorcito. Entonces, punto y coma, perdón. Ahora sí, ejecuto. Por un poquito, pero bueno, ahí está. Se ha ejecutado correctamente. Y ahora tengo que actualizar esto. Disculpen, voy a tener que volver a hacer reverse engineering. Database. Reverse engineering. Next. Next. Supermark. Es lo que estamos trabajando. Ejecutar. Siguiente. Finalizar. Y otra vez. Lo que yo quiero representar es usuario y domicilio, ¿no? Entonces estoy diciendo un usuario tiene un único domicilio. Esta relación que yo establecí me dice, tengo un solo, obviamente tengo un atributo domicilio aquí, entonces tengo una relación 1 a 1 con domicilio. Tengo un único domicilio, ese usuario. Y un domicilio puede pertenecer a muchos usuarios bajo esta restricción. Y también es normal porque podría haber familiares o
no lo sé, quizás es un dúplex como tal, depende cómo, otra vez, depende cómo hayan definido domicilio, depende de varios criterios, pero eh, podría haber varias personas, varios clientes, varios usuarios que coincidan con tener el mismo domicilio. Entonces vemos que se va a mantener esta relación, ¿no? Para un domicilio podrían haberse registrados varios usuarios, pero cada domicilio tiene cada usuario tiene un domicilio único. Yo vivo en un único lugar, es a donde quiero que lleguen o que envíen todos los pedidos que yo hago a Supermark, y esa relación se sigue manteniendo. Eso es justamente lo que queríamos representar en nuestro diagrama de clases, ahora en nuestra base de datos. Y de la misma manera van a ir surgiendo las tablas producto, las tablas detalle, las tablas comprobante, sea cual sea el comprobante que implemente, ¿no? Factura, remito o la herencia que ven aquí, todo eso lo podemos representar. El medio de pago que hayan implementado, el beneficio ese que le pueden dar a los clientes, que puede ser un descuento, y crear así todas las tablas que requieran. Entonces, esto es lo principal. Otra vez, si ya en principio deberían tener su diagrama de clases, ¿no? Pero algo del modelo que van a utilizar para gestionar Cinemar o Supermark ya debería estar establecido. Entonces la idea es que trabajen con eso, creen todas las tablas y establezcan las relaciones que hay entre ellas, ¿no? Las claves foráneas. La clase que viene vamos a trabajar desde Java. Vamos a crear los servicios, ¿no? Que permiten hacer consultas a esta base de datos que ya implementamos. Vamos a registrar a un cliente, por ejemplo. Vamos a registrar un cliente o un usuario. Vamos a hacer una consulta de Select, por ejemplo. Vamos a hacer simular el login o el servicio que permite hacer el login. Vamos a consultar la lista de productos que tiene Supermark, por ejemplo. Vamos a hacer una reserva en Cinemark. Entonces, todo eso lo vamos a ver desde Java, y para eso van a necesitar tener una base de datos completa. Entiendo que cada uno de ustedes, por lo que me han estado consultando, han planteado la resolución de este diagrama de clases de manera diferente. Así que yo por mi parte lo que voy a hacer es traer el modelo que voy a implementar yo, ¿no? Para resolver el problema completo. Lo voy a traer este día jueves. Si en principio ustedes, si tienen dudas, si no saben cómo establecer estas claves foráneas y demás, me lo pueden consultar. Me pueden llamar si es necesario, fuera del horario que esté dando otra clase, ¿no? Eso es lo único. Eh, pero bueno, con eso simplemente crean sus tablas y luego establecen sus relaciones, ¿no? Me bastaría a mí que aunque sea creen las tablas. Luego vemos cómo crear esas claves foráneas y demás. Así que yo voy cerrando aquí. Si hay alguna duda, por favor, consulten y muchas gracias.